Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera parte del tema 2 de la asignatura de Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna. Mi nombre es Javier Mendoza, ya me conocen de otros vídeos, espero que no sea el primero que vean, aunque bueno, si tienen que empezar, pues a lo mejor ya que lo voy cogiendo el tranquillo, pues va a ser mejor. Lo primero, como ven, no estoy ni en el despacho ni estoy en casa, estoy en otro sitio, hoy estoy en un hotel, para que vean que se puede variar. Y les quiero pedir disculpas si se cuela algún sonido, porque estoy en la biblioteca del hotel, pero bueno, a lo mejor oyen alemanes en recepción o ese tipo de cuestiones. Lo que vamos a empezar a ver hoy es donde nos quedamos en la segunda parte del tema 2. ¿Vale? ¿Se acuerdan que habían esas 5 fuerzas? Pues vamos a ver algunos determinantes, en primer lugar, de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Aquí tiene esta serie de factores: el poder para influir en el precio, la cantidad de barreras que haya, la concentración de los competidores, el exceso de capacidad productiva. Bueno, vamos a ver cómo esos factores influyen, ¿no? Vamos, por ejemplo, a mayor número de competidores, mayor competencia tendremos. Si tenemos unas estructuras de costes fijos muy elevados, tendremos también una mayor competencia y una mayor necesidad de cubrirlo. Si tenemos un exceso de capacidad productiva, es decir, un exceso de oferta, habrá un mayor excedente y por lo tanto también una mayor competencia para sacar. Dentro de esas 5 fuerzas que hablamos, una de las más importantes son los competidores nuevos. Si un sector es rentable, habrá más empresas interesadas. Las empresas actuales, como ya hemos visto, intentarán crear barreras de entrada, que ya hemos analizado algunas, para que no entren nuevas empresas. Intentarán también crear lo que se llama economías de escala, que ya lo aprendimos en la anterior clase, y también tendrá mucho que ver el coste de cambio para los clientes. Si los clientes se pueden cambiar muy fácilmente de proveedor, de compañía, entonces es mucho más sencillo que entren competidores. Una de las principales amenazas son los productos sustitutivos. Por ejemplo, ustedes podrían tener pues otro profesor que explicara mejor la asignatura. Lo dudo, ¿no? Porque ya, ¿qué profesor les hace vídeos en YouTube de esta asignatura? Pues habrá pocos, ¿no? Bueno, quitando la broma, hablando de productos sustitutivos, son distintos, ¿vale? Pero sirven para lo mismo. Es decir, existen productos equivalentes en el mercado, entonces eso se supone que nuestros productos se ven amenazados. También va a depender de la percepción del consumidor y de la especialización del mercado. Por ejemplo, yo estoy grabando desde un ordenador Apple. Hay otros ordenadores que son igualmente buenos, pero la percepción que a lo mejor se tiene del ordenador del que yo estoy grabando puede ser mejor simplemente porque la marca o por la experiencia, etcétera, etcétera. Si continuamos analizando las fuerzas, tenemos dos que van en paralelo: los clientes y los proveedores. En cuanto al poder de los clientes, si son más que los proveedores, normalmente su poder puede aumentar. De nuevo, si hay bajos costes de cambio, también tienen un mayor poder. También podemos hacer estrategias de fidelización. Por ejemplo, yo estoy en este hotel, si este hotel me trata bien o me da un descuento para la siguiente vez que venga, o me deja pues que las bebidas sean gratis en la cena o en el almuerzo, etcétera, etcétera, esas son estrategias que pueden hacer que yo, bueno, recuerde que los ejemplos intentaré hacérselos a pantalla completa. También existe una posibilidad de lo que se llama integración vertical, ¿vale? No hemos hablado mucho de la cadena de valor, hablaremos más en el tema 4, si no me equivoco, pero bueno, si tienen presente pues, una cadena de montaje, esa es un poco la idea, ¿no? Pues en esa cadena de montaje podemos integrarnos, podemos fusionarnos con empresas que están delante o que están detrás de nosotros. En el caso de los proveedores es casi al contrario. Es decir, pueden influir en los precios si son más grandes que las empresas a las que les suministran. Un ejemplo, pantalla grande. Un ejemplo, las empresas farmacéuticas. ¿Vale? Las empresas farmacéuticas ahora mismo son más grandes probablemente que algunos países, con lo cual pueden influir en los precios. A su vez existen los altos costes de cambio que tienen mayor poder de negociación. Es decir, si yo me puedo ir con otro proveedor, muy sencillamente me cambio y ya está. Si no, pues el proveedor digamos que me tendrá más cautivo, me tendrá más agarrado. También existe el riesgo de que esos proveedores se integren hacia adelante. Es decir, imagínense, por ejemplo, pues las cooperativas. ¿Qué hacen las cooperativas? Las cooperativas pueden vender directamente, ¿vale? Es decir, los agricultores pueden vender directamente, se están saltando un montón de intermediarios.
La última cosa a tener en cuenta es la elasticidad de la demanda, ¿vale? Es una de las cosas que veremos luego en clase. Esas 5 fuerzas hay que analizarlas conjuntamente y obviamente pues no es una cosa que esté fija en el espacio, sino que va cambiando. Y al igual que la estructura del sector, cambia en el tiempo y también en el espacio. La teoría de las 5 fuerzas de Porter, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, vamos con la última teoría que vamos a ver en este tema, que es la de recursos y capacidades, que es una teoría que combina las dos que hemos visto. Combina ese efecto empresa, esos factores internos, y el efecto industria, factores del sector. Es un modelo alternativo donde la empresa aparece como demandante de esos recursos, ¿vale? Existe una especialización que va a marcar nuestra posición competitiva de recursos y habilidades que nos van a llevar a crear ventajas competitivas. Luego lo veremos con calma, no se preocupen. Nos basamos en dos supuestos. Hago un pequeño alto. Recuerden que con el primer modelo que habíamos visto las empresas eran homogéneas, ¿vale? Con los modelos del entorno. Aquí no, aquí las empresas son heterogéneas, es decir, para los de la ESO, como dice el humorista, que son distintas entre sí, ¿vale? Y además los recursos no son perfectamente movibles, ¿vale? Ahora no se pueden desplazar con tanta facilidad. El objetivo de la empresa es optimizar la utilización, ¿vale? Identificar recursos y capacidades que tenga, evaluarlos para ver lo que les va a valer y analizar cómo puede mejorar e incorporar nuevos recursos y capacidades. Ahora les comentaré qué es eso de recursos y qué es eso de capacidades. El primer paso que hay que dar, un inventario, ¿no? Tienes la idea de un inventario en mente. Por ejemplo, yo estoy en una ferretería, pues cada 3 meses haré un inventario para ver lo que tengo, ¿no? Para ver pues cuánta cantidad de tuercas tengo, cuántos tornillos, martillos, etcétera. Dentro de los recursos y capacidades, podríamos decir que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Como tienen ahí. ¿Cómo definimos recursos? Los recursos tienen un carácter de fondo, es decir, existen aunque no se usen, ¿vale? Los tenemos acumulados. Las capacidades, por el contrario, se asocian con los flujos, con las formas de hacer las cosas. Son cosas más líquidas, como diría Sigrid Bauman, ¿no? Lo que habla de vida líquida. Les aconsejo el libro, es un poquillo complicado, pero está bien para hacerte pensar. Los recursos, su combinación genera ventajas competitivas, ¿vale? Pueden generar nuevos recursos intangibles, es decir, se puede producir sinergia. Definición, ¿qué es una sinergia? 2 más 2 igual a 5, ¿vale? Es decir, la suma de las cuestiones individuales es mayor que las individualidades por separado. Y además, esos recursos pueden cambiar con el tiempo. Las diferencias entre recursos y capacidades, pues los recursos son individuales y las capacidades son colectivas. Si no hay colaboración entre las personas, las capacidades no existen. Las capacidades no solo organizan recursos, sino que también surgen de las interacciones. Existen dos tipos de capacidades: funcionales, para resolver problemas técnicos de gestión que se hayan acumulado, o culturales, que se vinculan a las personas, a los valores de las personas y la gestión del cambio. Pone esta teoría para la gerencia. Bueno, no solamente basta con tener recursos o capacidades, también hay que saber usarlas, organizarlas, potenciar aquellas que sean útiles. Y para eso hay que tener en cuenta lo que se llaman las rutinas organizativas, ¿vale? ¿Qué es una rutina? Ejemplo, con lo cual, pantalla en grande. Tengan en cuenta las rutinas que ustedes tienen para estudiar en el día a día, es decir, más o menos se levantarán a la misma hora, desayunarán a la misma hora, a lo mejor hacen ejercicio los mismos días de la semana, estudian, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso es aplicable a una empresa. Una buena definición la dan Nelson y Winter. Cuando estén estudiando esta presentación que tienen en el aula virtual, verán que yo les voy dejando pistas. Si ven algo subrayado, normalmente es una ventanita que se va a abrir cuando pincho. Por ejemplo, las rutinas organizativas son esos patrones o modelos regulares y predecibles, ¿vale? La empresa necesita un cierto nivel de predictibilidad. No podemos estar innovando y haciendo cosas nuevas cada vez, porque si no sería una locura, ¿vale? Las capacidades, ¿qué son esas capacidades? Pues lo que tienen ahí, ¿no? La habilidad para integrar, construir, reconfigurar, estar preparados para cambios continuos en el entorno. Lado Wilson, por ejemplo, dicen que esa es una habilidad para generar los recursos, ¿vale? Relacionan capacidades con recursos, eso es importante. Barney, por ejemplo, dice que están relacionados con la capacidad de seleccionar e implementar estrategias, con lo cual ven aquí 3 factores, ¿no? Las capacidades nos permiten adaptarnos a los cambios,
gestionar los recursos, implementar estrategias, ¿vale? En los temas siguientes, sobre todo en el 3 y en el 4, veremos, más bien en el 4 y en el 5, veremos todo lo que ustedes tienen que saber, por lo menos para esta asignatura, sobre las estrategias. Esas rutinas organizativas, digamos que pueden entenderse en sentido amplio, como un todo. ¿Eso qué significa? Que no nos podemos limitar a analizar solamente una parte de la empresa, ¿vale? Sino que tenemos que analizar cómo los recursos y capacidades influyen en el total de la empresa. Y por último, esas rutinas pueden clasificarse de dos tipos, tangibles e intangibles. Las rutinas tangibles son fáciles de medir, ¿vale? Y además se puede localizar en los estados contables. Son los activos físicos, ¿no? Relacionados con los activos físicos y los activos financieros, ¿vale? Como hacemos los derechos de cobro, si tenemos capacidad para endeudarnos o no. Por otro lado, los activos, las cuestiones intangibles no tienen esa existencia física o contable, sino que se basan en información y conocimiento. Podemos hablar de recursos no humanos, cuando hablamos de recursos tecnológicos u organizativos, ¿vale? Hay veces que la organización de una empresa puede favorecer su actividad y otras que puede impedirla, ¿vale? Si hay demasiados niveles burocráticos entre la producción y la comercialización, por ejemplo, si los procesos no son buenos, esos son recursos, rutinas que pueden impedir un buen desarrollo. Y luego tenemos también los recursos humanos, ¿vale? Relacionados con eso que se llama capital humano y con las características de las personas. Capacidades hablaba de dos supuestos, recursos heterogéneos, distintos y movilidad imperfecta. Eso nos va a marcar para intentar lograr una ventaja competitiva sostenida. Si los recursos son similares, las estrategias serán similares y no habrá una ventaja competitiva. Sin embargo, existen dos excepciones a esto. La primera, lo que se llama la ventaja del primer movimiento. Les pongo un ejemplo que creo que ya hemos visto en clase. Una empresa que sea la primera en llegar al mercado, ¿vale? Puede tener la ventaja de que sea la más conocida, de que tenga reputación, etcétera, etcétera. Como tiene en la diapositiva, pues sería similar al ajedrez, ¿no? Que habría que ver pues si quien sale con blancas al tener el primer movimiento tiene más ventaja o menos. Una segunda excepción a esto son las barreras de entrada. Es decir, si los recursos son heterogéneos y poco movibles, con lo cual las empresas que quieran entrar tendrán muchas más dificultades en el caso de que las empresas que estén dentro se lo impidan. Para que los recursos sean útiles, lo primero que tienen que hacer es generar valor. Los recursos pueden ser origen de ventajas competitivas o comparativas. Ahí hay un error en la diapositiva. Solo cuando generen valor, es decir, cuando permitan a la empresa que formule estrategias que mejoren su eficiencia y su eficacia. Recuerden la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿vale? Que lo vimos en la clase anterior. Probablemente tiene una alta probabilidad de que sea una de las preguntas que vean en la convocatoria. Primera condición. Deben ser útiles para explotar las oportunidades o neutralizar las amenazas del entorno. A modo de ejemplo, si yo tengo un recurso que es lo mejor del mundo, ¿vale? Tengo un anillo de oro, por ejemplo, ¿no? Como este que tengo aquí, mi anillo de casado. Pero no me sirve para nada, ¿vale? Sino simplemente adorno, no en mi caso. En mi caso expresa mi amor por mi mujer y ese tipo de cosas. Me sirve mucho para levantarme cada mañana y recordar lo feliz que soy y la suerte que tengo. No sé si este vídeo lo verá mi mujer, pero realmente me haría ganar puntos. Ahora, si eso no sirviera para nada, ¿vale? Entonces no sería un recurso útil, ¿vale? Segunda cuestión, no pueden tener un sustituto. Es decir, si es un recurso muy bueno, pero se puede sustituir por otro, no vale mucho la pena. Segunda condición, o tercera en este caso, no pueden ser fácilmente imitables y en caso de que lo sean, tienen que estar protegidos mediante patente. Y la última condición, tiene que ser escaso, tanto para los competidores actuales como potenciales. Viéndonos un poco más en profundidad, la capacidad de la empresa para obtener un recurso va a depender de sus condiciones históricas, de si tengo buena reputación en el mercado, de si tengo poder de adquisición, si no. No está tan claro siempre que tengamos esa relación entre recursos y ventaja competitiva sostenida, ¿vale? Hay empresas que pueden tener el mismo recurso y no tener la ventaja competitiva sostenida, porque nos enfrentamos a lo que se llama un fenómeno complejo, ¿vale? Un fenómeno en el cual
pues hay otras cuestiones en juego, ¿no? ¿Por qué algo se convierte en viral? ¿Por qué un producto, por ejemplo, imagínense el fidget spinner este, ¿no? Que salió hace unos años. ¿Por qué eso es viral? Pues no lo sé, la verdad. Y creo que hay poca explicación. Estamos ya llegando al final y vamos a meternos ya con la última parte, que son los recursos intangibles. Podríamos hablar de que son una base más sólida que los recursos tangibles. ¿Por qué? Bueno, es una de las preguntas que les haré dentro de un ratito o que habré hecho en clase si ven este vídeo después. En realidad hay una falta de consenso, de acuerdo sobre cómo se miden y cómo se definen, ¿vale? Una cosa es la parte contable, que ustedes están más familiarizados, y otra cosa es lo que valora el mercado, ¿vale? Piensen, por ejemplo, en el Elon Musk, ¿no? Con su empresa Tesla. Pues si Elon Musk sale fumado en una entrevista que ha salido, pues realmente bajará las acciones. ¿Eso tiene que ver con alguna cuestión contable? No, tiene que ver con la impresión que tenga el mercado sobre él. Los factores de la evaluación del mercado, algunos que podemos poner, pues que se vean que las acciones no reflejan realmente la realidad de la compañía. También hay intangibles que están dentro del balance de las empresas, ¿no? Como el fondo de comercio, las patentes, y muchos intangibles están ligados a bienes tangibles, ¿no? Hasta el punto de que es imposible separar, por ejemplo, una maquinaria y el conocimiento para accionar. Tenemos 4 tipos de recursos: recursos humanos y recursos tecnológicos por un lado. Los recursos humanos, si gestionamos adecuadamente las empresas, gestiona adecuadamente los recursos, si selecciona a las mejores personas, si las cuida, si incrementa los conocimientos, etc. Por otro lado tenemos los recursos tecnológicos, ¿vale? Si invertimos en la tecnología adecuada, por ejemplo, alguien que haya invertido en DVD, o más que en el DVD, en el Blu-ray, pues probablemente ese tipo de empresas ya, ese tipo de inversión no sea demasiado rentable, ¿no? Y por otro lado tenemos la reputación de las empresas y sus recursos organizativos. En cuanto a su reputación, es decir, cómo nos ven, ¿no? Y no es lo mismo, ¿vale?, la identidad corporativa o la imagen corporativa. Es una cosa un poco distinta, ¿vale? Porque aquí tiene que ver con los distintos grupos de interés, no solo con los clientes. Por último tenemos los recursos organizativos, que son muy similares a eso que acabo de explicar de capacidad hace unos minutos, ¿no? Pues incluiría todo lo que tiene ahí: las relaciones entre los diferentes grupos, entre la empresa y otros grupos, los canales de información, la capacidad de los directivos, la cultura, etcétera, etcétera. Esos recursos intangibles son necesarios, pero no son suficientes. Si no hay recursos tangibles que los respalden, al final no tendrán valor. Vamos a comparar estos dos modelos para finalizar. Como tienen aquí, en los recursos y capacidades los mercados son dinámicos, en los modelos del entorno son estáticos. Analiza los recursos y capacidades, analiza los recursos y la demanda. Los modelos del entorno analizan la estructura del sector empresarial. El resultado se mide en el recursos y capacidades en función de los beneficios, que, ojo, pueden ser económicos, sociales, ambientales, etc. Mientras que en los modelos del entorno el resultado se mide en función de si asignamos más o menos eficientemente los recursos. Con lo cual la diferencia fundamental es el punto de partida, ¿vale? En los modelos del entorno, primero buscamos un sector y después reconfiguramos la empresa para sacarle partido, ¿vale?, ese sector. En los recursos y capacidades, analizamos la empresa primero y luego buscamos el sector, ¿vale? Con lo cual estamos ante modelos que son complementarios. Pues nada más, hasta aquí he llegado al tema 2. Muchas gracias por tu compromiso, por su compromiso, y nos vemos dentro de poquito.